Hoy, la empresa estatal porteña Subtes de Buenos Aires anunció la venta de 35 vagones de la red que estaban en desuso. Se trata de vehículos fabricados entre 1934 y 1944 que tienen valor histórico, pero que no están aptos para el transporte. Luego de recibir 412 ofertas de 12 compradores, se recaudaron casi 28 millones de pesos que serán reinvertidos en obras para la red de subtes. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. En medio de la disputa interna del Frente de Todos, la vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó que no hay una pelea en el Ejecutivo porque ella no le pegó a nadie. La expresidenta calificó la actual situación como un debate, negó que haya una disputa de poder, criticó la gestión económica y opinó que el gobierno no está haciendo honor a la confianza que el pueblo les depositó. Horas antes, el presidente Alberto Fernández había hecho un llamado a la unidad. El Frente de Todos presentó en el Congreso dos propuestas que buscan marcarle el rumbo económico al ministro Martín Guzmán. Por un lado, Máximo Kirchner ingresó en diputados un proyecto para adelantar a julio el aumento del salario mínimo. Al mismo tiempo, senadores kirchneristas presentaron un proyecto que propone una moratoria previsional para que las personas en edad de jubilarse puedan abonar periodos faltantes y acceder al beneficio. El niño de 8 años con hepatitis aguda grave en Santa Fe será trasplantado. El informe médico confirmó que el menor ya fue inscrito en la lista de espera para un trasplante de hígado, asegurando que esta es la única manera de mejorar su salud. Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que se detectaron 8 nuevos casos de hepatitis infantil en el país. El Hotel Saratoga, ubicado frente al Parlamento cubano, explotó causando al menos 8 muertos y más de 30 heridos. En principio creyeron que se trataba de un atentado, pero luego se descubrió que fue producto de la explosión de una caldera. El Hotel Saratoga fue uno de los símbolos de la política turística de Cuba. Y comenzó la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga Profesional. Racing empató 1-1 con San Lorenzo por la zona A. Desde las 21:30 será el turno de Barraca Central frente a Godoy Cruz. Mañana será el turno de Boca frente a Tigre y el domingo River recibirá a Platense en el Monumental. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Además, dio una conferencia doctoral titulada La insatisfacción democrática, en la cual afirmó que dentro del Frente de Todos no hay peleas, sino debate de ideas y defensa de intereses. Debate político. Bingo, era esto. Y no nos habíamos dado cuenta. Fíjate, me parece que tampoco creo que parece ser, cuando uno escucha inclusive a algunos compañeros y compañeras, me parece que no fueran solamente los periodistas los que no se dan cuenta de las cosas. Pero bueno, el fondo está exigiendo siempre devaluación permanente por arriba del índice de precios al consumidor y la tasa de interés por arriba de eso. Miren, eso no va a dar crecimiento ni baja de la inflación. Si el diagnóstico es que la inflación y los costos en este país es por el dólar, la devaluación permanente lo único que hace es incrementar y mantener inercial la inflación. Por estas cosas discutimos, debatimos y nos oponemos a determinadas cosas. De esta manera, la vicepresidenta descartó que haya una disputa de poder con Alberto Fernández. Además, recordó que fue ella quien lo eligió como candidato a presidente cuando él no tenía una fuerza política propia y que haber elegido a Alberto Fernández fue un acto inteligente. A propósito, agregó que tiene muchos defectos, pero resaltó que no toma decisiones a través de sus hormonas, sino a través de sus neuronas. Que nadie se haga la víctima, que acá la única víctima son los que no llegan a fin de mes, no tienen laburo.
no tienen para darle de comer a los hijos y lo tienen que llevar a un colegio de vuelta para que le den un plato de sopa o de carne. Esos son. Y por eso tenemos la obligación de debatir y discutir, no la boleta única. ¿Cómo hacemos para devolverle a la gente la esperanza y los anhelos? Y la verdad que creo que no le estamos haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que depositaron. Muchas gracias a todos y a todas. Además, al inicio de la disertación, la vicepresidenta criticó a la prensa. Afirmó que cuando está callada le interpretan los silencios y cuando habla le cambian las cosas y las manipulan. También criticó la situación económica y la inflación. Si los salarios son bajos hay que revisar ciertas cosas, afirmó. También rechazó el proyecto de boleta única y la llamó boleta oculta y afirmó que tiene un altísimo nivel de equivocaciones en los votos. Además, criticó a la Corte Suprema y pidió que se aumente el número de miembros del cuerpo al preguntarse si ¿no será que al poder le conviene que haya poquitos para poder apretar? Además, aseguró que hoy lo más importante es la economía. En este tema destacó que hay que bajar la inflación, terminar con la economía bimonetaria e impedir que el crecimiento sea capitalizado solo por un sector de 4 vivos. También negó que la inflación sea por la emisión de moneda. Una hora antes, Alberto Fernández había encabezado un acto en Ushuaia en donde se entregaron viviendas y se firmaron convenios para la construcción de obras en Tierra del Fuego. En ese marco, el jefe de Estado hizo reiterados llamados a la unidad. Veo con mucha felicidad el modo como trabajan acá en la Tierra del Fuego. Cómo trabajan los intendentes, el intendente de Tolwyn, el intendente de Río Grande, el intendente de la querida Ushuaia y el querido gobernador. Unidos. Me alegra ver en un mismo estadio a los trabajadores de la economía popular, a los trabajadores formales, a todos los secretarios generales de los sindicatos que hay aquí radicados en la Tierra del Fuego, a los docentes. ¡Bienvenidos! Esa es la Argentina que queremos, una Argentina que se une, todos nosotros unidos, juntos. Pensemos todo lo que logramos en la unidad. Por favor, miremos al futuro, que nadie nos desuna, trabajemos juntos. Eso es lo que nos hace falta. En este contexto, legisladores del Frente de Todos aumentaron la presión contra la gestión económica del Gobierno Nacional y presentaron 2 proyectos económicos que no tienen el aval del ministro Martín Guzmán. El diputado Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley para adelantar el aumento del salario mínimo vital y móvil. En marzo, el Consejo del Salario dispuso que en el año haya 4 subas que alcancen el 45% y lleven el salario a los 47.850 pesos. Ahora, el Frente de Todos propuso adelantar al 1 de julio la totalidad de los aumentos para lograr que el salario supere el índice de inflación. A su vez, en el Senado, el Frente de Todos presentó un proyecto que propone una nueva moratoria previsional para que las personas en edad de jubilarse puedan abonar periodos faltantes y acceder al beneficio. Este proyecto fue defendido por Cristina Kirchner en su discurso. Hoy, de las personas que están en edad de jubilarse, solamente 3 de cada 10 varones tienen los 30 años de aportes necesarios para acceder a la jubilación y en el caso de las mujeres solo 1 de cada 10 tienen los 30 años de aportes. Lo que busca es que puedan regularizar esa situación, puedan ingresar los aportes que les faltan para poder acceder a la jubilación. Los que ya tienen la edad jubilatoria, pero también, esto es lo novedoso, para aquellos que tienen hasta 10 años menos que la edad jubilatoria, un varón de 55, que pueda ya ir previendo los años de aportes que le van a faltar y pueda ir regularizando y pagando esa deuda desde ahora. Por otra parte, se estancó la negociación entre Nación y Ciudad por la coparticipación y la Corte Suprema deberá definir sobre el tema. Las partes no se ponen de acuerdo en la cifra que el Gobierno Nacional debe transferirle al porteño por el traspaso de la Policía Federal. La prórroga que otorgó la Corte Suprema de Justicia a los gobiernos nacional y de la ciudad para que lleguen a un acuerdo sobre los fondos destinados al traspaso de la Policía Federal al ámbito porteño se cumplirá el miércoles 11 de mayo y las negociaciones entre las partes no avanzan.
Nación pagó el año pasado 30.000 millones de pesos y desde la administración porteña señalan que debería haber recibido 112.000 millones. Durante este nuevo periodo de 15 días que el máximo tribunal les dio, no se produjeron avances entre los equipos técnicos. La semana que viene ambos sectores presentarán un informe detallando sus pretensiones y sobre qué aspectos hubo progresos. Luego, la Corte deberá dictaminar. La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, aseguró que va a trabajar para que Horacio Rodríguez Larreta sea el presidente del próximo gobierno. Acuña es la primera funcionaria de la ciudad en hacer referencia a una posible candidatura presidencial del actual jefe de gobierno porteño. Yo realmente creo que lo que la Argentina necesita es un proyecto con mirada de futuro, con una mirada de mayorías, no con una mirada segmentada ni con una mirada ideologizada, una mirada con estratégica que pueda generar planes, y eso es Horacio. Así que confío plenamente y voy a trabajar para que él pueda ser el presidente de la Argentina del próximo gobierno. Por su parte, el senador Martín Lustó confirmó sus aspiraciones para ser candidato a jefe de gobierno porteño en las próximas elecciones del 2023. En ese sentido, señaló que con el PRO tienen una visión complementaria sobre las políticas que se deben implementar en la ciudad, pero con prioridades distintas. Y largas filas hubo en las sedes de ANSES de varias provincias en el anteúltimo día para anotarse para el refuerzo de ingresos de 18.000 pesos. Las dependencias con más demanda se vieron en Córdoba, Santa Fe y varias localidades del Gran Buenos Aires, como por ejemplo José Cepaz. La gran cantidad de gente que hizo fila desde la madrugada se acercó por los problemas para ingresar en la web, a las solicitudes rechazadas o que exigían más documentación, entre otros inconvenientes. Debido a la gran demanda, ANSES informó que las sedes también van a abrir mañana entre las 8 y las 14 horas. Y el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa resolvió que los alumnos de las escuelas secundarias puedan pasar de año con hasta 19 materias previas. La medida publicada por la cartera permite que los estudiantes deban todas las asignaturas del 2020, que son 13, hasta 3 años anteriores y 3 pendientes de aprobación del 2021. La medida se fundamenta en la pandemia de coronavirus que afectó los ciclos lectivos del 2020 y el 2021. El gremio de docentes autoconvocados de la provincia afirmó que esta situación es un genocidio educativo. Y le imputaron a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, por el manejo irregular de un fondo de 535 millones que la municipalidad abonaba a cooperativas de trabajo. También se imputó a otras personas, entre ellos a 2 exfuncionarios que estarían también vinculados a las cooperativas que recibían el dinero. Entre los imputados están el ex subsecretario de Hábitat del municipio, Sebastián Raspa, y Romina Cangeliosi, su supuesta pareja. Según el expediente, otro exfuncionario era director de 3 cuentas offshore en Miami, en las que Raspa aparece como titular. La Fiscalía solicitó una serie de medidas de prueba para avanzar con la investigación. Situación muy compleja el país, con un endeudamiento solamente con el Fondo Monetario Internacional. En nuestro país ya se registraron 8 casos sospechosos de hepatitis de origen desconocido y además un chico de 8 años en Santa Fe está esperando un trasplante. Además, empezó la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga Profesional. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30. El Hospital de Niños de la ciudad de Rosario confirmó que el niño de 8 años con hepatitis aguda tiene que ser trasplantado. Además, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que se reportaron 8 nuevos casos sospechosos de hepatitis graves en el país. Las autoridades aseguraron que los casos se encuentran en estudio y que aún no se ha clasificado su nivel de gravedad. El informe médico del niño afectado por la hepatitis indica que la falla hepática es grave, por lo cual fue inscrito en la lista de espera para recibir un trasplante de hígado, al considerar que es la única opción para mejorar su salud. Ante la alerta epidemiológica que rige en el país, la cartera de salud difundió un comunicado que explica que los otros 8 casos detectados en Argentina son aislados y que hasta ahora no tienen conexión entre sí.
Por esta razón, las autoridades recomiendan que los menores de edad completen el esquema de vacunación nacional y que se implementen las medidas de prevención para evitar nuevos contagios. No es una situación que sea muy diferente a la de todos los años, en el sentido de que siempre hay etiologías de origen desconocido, que no se llega al diagnóstico o se llega luego, y bueno, en este caso se suma con una de las etiologías, el adenovirus. No son casos relacionados, no es un brote, no es un número que está avanzando exponencialmente. Bien. Entonces, en un contexto de venir de la pandemia, la verdad es que escuchar esto es algo que puede preocupar mucho, pero estamos tratando de informar en forma oportuna y transparente y sobre todo transmitir, digamos, tranquilidad en relación a la situación y las recomendaciones, que es vacunarse, lavarse las manos, digamos, prevenir las enfermedades respiratorias que ya sabemos cómo hacerlo, y si hay alguien que está con síntomas, no tener contacto con otras personas. Por su parte, la prosecretaria del Comité Nacional de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, la doctora Miriam Calvari, explicó que los casos de hepatitis aguda que han sido detectados no son compatibles con las variantes conocidas de esta patología. Niños, sobre todo entre 1 mes y 16 años de edad, que han presentado clínica compatible con hepatitis y que los virus que comúnmente producen la hepatitis, que son el virus, ¿no es cierto?, la hepatitis A, B, C, D, y otros virus, como por ejemplo el citomegalovirus, el virus de la mononucleosis, el HIV, no se han detectado, han dado negativos. Entonces, por eso es el nombre de origen desconocido. Tras un estudio estadístico, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema informó que durante lo que va del año las denuncias por violencia doméstica en la ciudad aumentaron un 18% en comparación con el 2020, cuando regían las restricciones por la pandemia de coronavirus. Hay un aumento sostenido a lo largo de los años en la cantidad de denuncias que se reciben en esta oficina. Generalmente se asocia la violencia con la agresión física. Entonces tenemos que pensar que la violencia también está en estas actitudes psicológicas de amenaza, hostigamiento, menospreciar a la otra persona, en la violencia simbólica, que es esto, no permitirle a la persona realizar determinadas tareas o suponer que no tiene que hacerlas por ser mujer, ¿sí? O la violencia ambiental, que es la rotura de objetos en la casa, y la violencia que está dirigida al ámbito, el plano de desarrollo social, es decir, no permitirle a su pareja o expareja estar con sus amistades. En el 2021, la Corte Suprema de Justicia atendió un total de 8.741 denuncias por violencia doméstica, lo que representa un 18% más que en el 2020. En cuanto a los tipos de violencia ejercida, la psicológica encabeza la lista con presencia en un 97% de los casos analizados. En tanto, se detectó violencia física en el 52% de las denuncias, violencia económica en el 30% y un 10% de denuncias de índole sexual. Del total de personas denunciadas, un 77% son varones y de este grupo el 59% tiene entre 22 y 49 años. En tanto, el vínculo más usual del denunciado con la víctima es el de pareja, con un 49% de los casos, mientras un 34% de los denunciados son familiares. Y así quedó el histórico Hotel Saratoga frente al Parlamento cubano. Cerca del mediodía explotó un piso en el edificio, dejando al menos 18 muertos, más de 50 heridos y múltiples personas que aún permanecen desaparecidas. Los vecinos comenzaron a correr, ya que primero se sintió un ruido como de una bomba, y sin embargo luego se descubrió que fue producto de la explosión de una caldera. Además, un edificio de viviendas y una escuela vecina también resultaron seriamente dañadas. El Hotel Saratoga es uno de los símbolos de la política turística de Cuba. Y también se produjo otro derrumbe, pero esta vez en Madrid. Durante la mañana se reportó una fuerte explosión en un edificio de 4 pisos en el barrio de Salamanca.
La primera hipótesis apunta a un escape de gas. 2 personas que estaban realizando tareas de construcción dentro del edificio fallecieron luego de acercarse a constatar la fuga. Las víctimas fatales tenían 21 y 24 años. Funcionarios locales notificaron que al menos 19 personas resultaron heridas producto de la explosión, de las cuales 4 están en grave estado y tuvieron que ser trasladadas al hospital. Los bomberos comenzaron las tareas de búsqueda para dar con personas que posiblemente puedan estar atrapadas dentro del inmueble y se desalojaron los edificios vecinos por el peligro de derrumbe. Hoy al menos 50 mujeres, niños y ancianos fueron evacuados de Mariúpol. Así lo informó la viceprimera ministra ucraniana, en donde la funcionaria afirmó que la evacuación fue lenta, ya que Rusia estuvo constantemente violando el alto el fuego. Según la funcionaria, no solo se violó el alto el fuego, sino que las fuerzas rusas incendiaron un vehículo que iba a ser utilizado para trasladar a los civiles. Además, en las últimas horas, una fragata de origen ruso sufrió otro incendio en el Mar Negro. Las autoridades ucranianas lo atribuyeron al bombardeo de un misil del tipo Neptuno, mientras que desde Moscú aún no confirmaron esta hipótesis. Por su parte, las Fuerzas Armadas de Ucrania dijeron que la cifra de soldados rusos muertos en combate está cerca de 25.000. Este es un número muy superior al reconocido por Moscú. Y Naciones Unidas informó que ya son más de 3.000 los civiles muertos desde el 24 de febrero. Según el último balance, los heridos superan los 3.400 y la mayoría de los fallecimientos se produjo en las regiones del este del país, en Donetsk y Lugansk. Y así en las últimas horas se volvió a hablar de la posibilidad de una guerra nuclear. El embajador de Rusia en Estados Unidos dijo que los líderes de la OTAN no se toman en serio la idea de una amenaza nuclear y ni siquiera alcanzan a comprender la gravedad de un posible conflicto de este tipo. El embajador justificó el uso de estas armas en el caso de una agresión contra Rusia y cuando se ponga en peligro la existencia misma del Estado actual. En esta misma línea, el líder de la Duma rusa aclaró que un ataque nuclear podría darse solo como respuesta a un ataque similar por parte de Occidente. Y luego de la polémica de los últimos días con respecto al patriarca ruso, el Papa Francisco se volvió a pronunciar con respecto a la guerra y dijo que está amenazando al mundo entero. El sumo pontífice afirmó que el mundo no llegó a superar la emergencia sanitaria, que ya tuvo que enfrentar otro desafío trágico, y se ofreció nuevamente como mediador en el conflicto. Hace unos días, desde Moscú, se habían referido al líder de la Iglesia Católica como un interlocutor deseado en la guerra. Y encontraron más de 50 millones de dólares en cocaína en una planta de Nespresso en Suiza. La empresa de café informó a la policía que su personal había encontrado una sustancia blanca indefinida mientras descargaba los sacos de granos de café de un camión que acababa de llegar de Brasil. Según los agentes que realizaron el operativo, la droga estaba destinada al mercado europeo. Un informe del Observatorio Europeo de Drogas y Adicciones difundió que en los últimos 4 años se reportaron niveles récord de tráfico de cocaína y metanfetamina en Europa, la mayoría proveniente de América del Sur. Y comenzó la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga Profesional con el partido de Racing y San Lorenzo. El partido terminó empatado 1-1 con goles de Joaquín Correa para el equipo de Avellaneda y Agustín Martegani para el conjunto de Boedo. Además, a las 21:30 será el turno de Barraca Central frente a Godoy Cruz, que van a cerrar su participación en el torneo en el estadio de Lanús. Y mañana jugarán desde las 16:30 Aldo Civi frente a Arsenal, mientras que Independiente será local ante Huracán, que necesita ganar para pasar a cuartos de final. Boca, por su parte, jugará frente a Tigre y a las 19 Rosario Central va a despedir a su máximo goleador histórico, Marco Rubén, en el encuentro ante Estudiantes.
El domingo finalmente será el turno de River. A las 21, el Millonario va a recibir a Platense en el Monumental. Y por primera vez en su carrera, Carlos Alcaraz venció a Rafael Nadal por 6-2, 1-6 y 6-3 y alcanzó las semifinales del Master 1000 de Madrid. Alcaraz, que había perdido las 2 veces anteriores frente a su compatriota, se mostró superior y pudo derrotarlo en 2 horas y media de partido. El tenista de 19 años va a jugar mañana la semifinal contra el número 1 del mundo, Novak Djokovic, y por su parte, Nadal tuvo su segunda derrota de la temporada tras perder en la final de Indian Wells contra el estadounidense Taylor Fritz. Y un día le ganó a su ídolo. Pudo haber sido en Indian Wells hace un puñado de semanas. Y a partir de hoy hasta el próximo domingo se podrá visitar la tercera edición de la Bioferia en el Hipódromo de Palermo. Se trata de un evento que busca concientizar sobre distintas iniciativas de consumo responsable y cuidado del medio ambiente. Un hombre pasa haciendo sus primeros kilómetros arriba de un monopatín. Otros hacen fila en el laboratorio de reciclaje. En el medio del predio se enseña sobre el cultivo agroecológico. Hay diferentes formas de movilidad en exhibición, comidas, charlas, capacitaciones y productos. Todo con un objetivo común, cuidar el medio ambiente. Tenemos más de 200 emprendedores, expositores y marcas que están presentando sus productos y sus propuestas y sus proyectos en distintas áreas, moda, producto, mercado, vida en el aire libre, ecoturismo, energía, ganas de aprender, de transformarse y de encontrar una experiencia distinta para conectar con la naturaleza, con el ambiente y con el impacto de cada acción cotidiana que tiene en su día a día. Eso es a lo que invita a Bioferia, a repensar a partir del consumo, que es algo que está diario en nuestras vidas. Para distraerse un poco, el lugar cuenta con un corredor gastronómico equipado con locales y mesas. Eso sí, siempre respetando la temática. Si hubiésemos querido traer sushi vegano hace 10 años, hubiese sido una locura. Hoy, por suerte, para nosotros, ambos, el veganismo y el sushi, están instalados en la sociedad. Así que creo que es una propuesta bastante seductora. Los productos, servicios y propuestas son tan variados que incluso hay un stand de papel natural que se fabrica con caña de azúcar, una planta renovable que se cultiva y se cosecha todos los años. La idea de la feria también es optimizar y economizar. Por eso también hay un espacio para explicar los beneficios de la Thermomix, un electrodoméstico con 16 funciones que cumple el rol de varios aparatos en uno solo. La última edición había sido en 2019. Las entradas salen 500 pesos en la puerta, pero colaborando con el medio ambiente hay descuento. Por ejemplo, 2x1 para el que viene en bici o gratis para quien traiga productos para reciclar. Y antes de arrancar el fin de semana, te contamos toda la información de cómo va a seguir el estado del tiempo para estos días. El radar no detecta tormentas cerca de la ciudad de Buenos Aires para este fin de semana, así que esa es una buena noticia. En este momento el cielo está despejado, la temperatura es bastante agradable, de 18 grados. Sin embargo, la térmica va a caer algunos grados durante la madrugada. Mañana sábado el día va a comenzar con 14 grados de térmica mínima, pero será un día agradable y la temperatura va a subir gradualmente. El cielo por su parte se va a mantener despejado. Recién por la tarde van a aparecer algunas nubes, pero sin embargo va a continuar un día cálido con 22 grados de temperatura máxima. La noche también va a estar lindo para salir, va a tener una temperatura que va a rondar los 19 grados. Y el domingo va a ser otro día también para disfrutar. El cielo se va a nublar de a ratos, la mínima a la madrugada va a ser fresca de 12 grados, pero por la tarde va a llegar a los 23, así que un gran fin de semana por delante para disfrutar. Y hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos, quédate en el canal de la ciudad que ya llega. Hoy nos toca la noche con Daniel Santa Cruz y todo el análisis de la jornada. El lunes, más noticias a las 20:30.